Desde marzo comenzó toda la actividad legislativa. Bueno, el caso del presidente Alberto Fernández, que dio inicio a las sesiones en el Congreso Nacional para conversar de este tema y también todo lo que es el año político que sin duda va a asignar 2023. Tenemos el agrado de recibir a Gustavo Córdoba, es consultor, analista político, director de Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, gracias por acercarte a Los Turelos. No, gracias. Es mi segunda casa, Los Turelos, así que placer para mí. Bueno, hablando de casas y también de Alberto Fernández, para comenzar, ¿te animas a hacerme una primera reflexión de lo que han sido los dichos de Alberto Fernández en la apertura de la sesión en el Congreso Nacional? Generalmente las aperturas legislativas sirven para resignificar el discurso político, ¿no? Porque es un raconto de lo que se hizo, es una promesa de lo que va a venir. Así es. Es el discurso político más importante del año. Creo que el discurso fue normal, inclusive creo que al final adoptó un tono más acorde a la campaña electoral, ¿no? Que ya está empezada. Sí, hubo algún reconocimiento a la oposición, pero no habló del tema inflacionario, no habló de los temas más graves, de la inseguridad. Digo, está bien, el discurso cumplió, digamos, con la normativa, punto. No más que eso. Pero habló también de avanzar con el juicio político de la Corte Suprema, criticó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Cotillón, todo cotillón. ¿Por qué cotillón? Porque las cosas se resuelven por la cuestión económica en esta oportunidad. Si el discurso político fuera lo que va a producir que la gente vote a un candidato o a otro, bárbaro, vamos por ahí. Ahora, el salario real es un muy buen parámetro. Tuvimos dos presidentes, tanto Carlos Menem como Cristina Fernández, que recibieron voto premio por haber revaluado el salario real. Ahora, desde ahí hasta acá, todos los demás presidentes fueron castigados, incluida Cristina, por haber devaluado el salario real. Entonces, si la inflación no cede, yo no veo ningún tipo de chance. Y además, el problema adicional, ¿cuál es? Juntos por el Cambio no tiene plan económico. Es decir, no es que el desastre de este gobierno le abre las puertas a que ya son gobierno, que ya ganaron la elección. No. ¿Va a hacer falta una propuesta de un plan económico? Indudablemente, explícito, además con qué protagonistas lo van a llevar adelante, porque el recuerdo del fracaso de Mauricio Macri está a la vuelta de la esquina, ¿no? La gente no se ha olvidado de eso. Es como que la política no entiende todavía de que eso queda en la memoria, ¿no? Y queda como acumulado ahí. Es decir, que por lo que mencionás, si fuera ese filtro, el económico, el salario real, el poder adquisitivo de la gente, bueno, habría pocas probabilidades de ser reelecto para Alberto Fernández y tal vez para Mauricio Macri. De hecho, una de las preguntas que tenía, si es posible la reelección de Alberto Fernández, porque al parecer mantiene expectativas sobre su candidatura. Erróneas, a mi criterio, fuera de lugar. No está mal ser un presidente de un solo mandato. Macri fue un presidente de un solo mandato. Cumplió un rol histórico que es Macri de ser un presidente no peronista que termina su mandato. Listo, punto, fue la historia. Alberto también va a tener que ser el primer presidente peronista que no tiene habilitada una eventual reelección. Bueno, hablando de los presidenciales de cara a lo que va a ser 2023, ¿ven ustedes desde Subán Córdoba y Asociados algunas figuras con mayor potencialidad de cara a lo que va a ser lo que decíamos los comicios? Mira, yo creo que el gran defecto de la política nacional es que se piensa a sí misma desde la PASO o desde la primera vuelta y debiera pensarse desde la segunda. ¿Por qué te digo esto? Porque un candidato... Intuimos que va a haber segunda vuelta porque hoy no hay mayorías, sí, digamos. Claramente sí. La segunda vuelta te impone una lógica que es llegar con un candidato que atraiga la mayor cantidad de votantes, no que rechace a la mayor cantidad de votantes. Entonces, fíjate vos, en el juego actual los núcleos duros mandan, pero los núcleos duros no pasan la primera vuelta. Claro. ¿No? Macri no pasa la primera vuelta, Cristina no pasa la primera vuelta. Recordemos que hay que sacar un número considerable o 10 puntos de diferencia para... No, la Constitución Nacional establece dos supuestos. Sí. Uno, o sacás más de 45 puntos, que hoy no hay nadie siquiera cerca de 30, para que vos te des una idea. Mira vos, justo te iba a preguntar qué apoyo. Y el segundo supuesto es sacar más de 40 y que tu rival, tu inmediato antecesor, no saque más de 10 puntos de diferencia tuyo respecto de vos. Es decir, tiene que haber alguien de 30 puntos o menos. Y tampoco se está dando esa situación. Entonces, mi amigo el Turco Asís dice que hoy los candidatos de núcleo duro tienen el virus Carlos Menem 2003. Porque Carlos Menem creía, estaba convencido, él sabía que tenía un rechazo para la segunda vuelta extraordinario. Pero él estaba convencido de que su triunfo en primera iba a revertirlo a la opinión pública. Ya vemos cómo fue la historia, ¿no? Bueno, ¿hay algún número? Vos mencionaste que
están lejos las principales fuerzas de ser dominantes, de hablar un 40% muy lejos, pero, por ejemplo, conserva hoy el peronismo más votos que Juntos por el Cambio y Milei tiene cierto apoyo. ¿Qué apoyo le ven Mira, ustedes? yo veo que se está cocinando a fuego lento una especie de voto castigo all inclusive para la dirigencia política argentina, la tradicional. Las sucesivas defraudaciones en términos económicos, de expectativas de la sociedad argentina en distintos gobiernos, incluso de signo ideológicamente opuesto, ha generado una situación inédita que hay como una especie de voto castigo ahí dando vuelta. All inclusive para las dos fuerzas, o sea, dominantes, el oficialismo y quien es oposición y fue gobierno anteriormente. Con lo cual esto favorecería a Milei. En principio sí. Pero algunos dicen que Milei la candidatura perjudicaría a otros espacios. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo hoy Milei veo que perjudica a todos por igual. Además, miremoslo desde este punto de vista. Para mí Milei es la antipolítica. Él está anclado en un sentimiento de profundo desprecio a la dirigencia y a la política. Y también a la democracia. Yo veo Milei un dirigente que no se podría llevar bien con los controles republicanos, por ejemplo. Claro. Veo que en el 40 aniversario de la democracia argentina hoy posiblemente recibamos un regalo de aniversario malo, feo, porque la potencialidad de que Milei hoy llegue a la segunda vuelta es real. No estamos hablando de ciencia ficción o no estamos hablando de un supuesto loco. Estamos diciendo que hoy los dirigentes que tienen mejor perfil para segunda vuelta, Massa, Larreta, tienen las mismas chances de llegar a segunda vuelta que Milei. Ahí, en segunda vuelta, ¿qué está pasando? Tanto Massa como Larreta le ganan por amplia diferencia a Milei. Por esta capacidad que tienen, por ejemplo, los votantes de Larreta, si la opción es Massa-Milei, van a Massa. Claro. Los votantes de Massa, en vez de ir a Milei en una opción Larreta-Milei, van a Larreta. Claro. Sí, es un juego, bueno, difícil ahí. Incluso hay que ver la dinámica porque Argentina sorprende y todo puede cambiar, ¿no es cierto? Más allá de la foto que hay hoy. Pero no va a haber tanta sorpresa. ¿No? Sí puede haber, bueno, que por fracturas. Ejemplo, que puede haber esté en fracturas. segunda vuelta también no deja de ser una sorpresa. Si bien es esperable, pero sorprendería porque, como decís vos, dejaría de lado a una de las dos principales fuerzas. El dato central es que Milei ya ha dejado de ser una cuestión de los jóvenes y ha dejado de ser una cuestión de los grandes núcleos urbanos de la Argentina. Es algo transversal. En todos los ejes cardinales vos vas a ver a un Milei que mide de piso 25 y en algunos lugares de la Argentina está llegando a 40 puntos. Incluso, me atrevería a decirte esto, hay lugares donde Juntos por el Cambio ya es tercera fuerza. Bueno, por ejemplo... Sin comentario. Bueno, vamos a Córdoba. No quiero desaprovechar la entrevista porque tenés también muchísima información. ¿Hay algún espacio dominante en la provincia? Sí, el oficialismo, definitivamente. Mira, hoy ya llora esa Schiaretti lo que fue en su momento Ramón Mestre padre respecto de Eduardo César Angelós. ¿En qué medida? ¿En qué sentido? Los cordobeses somos, además de conservadores, pragmáticos. Y no damos giros de 180 grados, no nos tiramos al vacío. En aquel momento Angelós tenía la economía devastada de la provincia. Bono, le quemaron la Casa Radical, había una crispación social, era insoportable. Sin embargo, los cordobeses, en vez de votar al juez Johnson, votamos a Ramón Mestre padre. Creo que hoy, salvando las distancias, porque si bien hoy Córdoba tiene la macro bastante complicada entre la caja de jubilación y su déficit, el endeudamiento en dólares, el tema de salud, educación, ni hablar de la inseguridad. Te iba a decir, justamente metes el dedo en la llaga, es lo que venía. Porque pero ¿sabes qué? La oposición me parece argumentar inseguridad, los gastos extraordinarios en algunas cuestiones presupuestarias, el cansancio de 24 años de peronismo. ¿Qué va a pesar? ¿Va a pesar más eso? ¿O va a pesar, como decís vos, cierto conservadurismo, las obras que está haciendo el oficialismo? A ver, si la oposición, en vez de estar 6 meses discutiendo cómo se ponían de acuerdo para elegir un candidato a gobernador, se hubieran puesto de acuerdo, todo esto que vos decís hubiesen sido argumentos válidos y los hubiesen potenciado. La sociedad de Córdoba ya, digamos, no los ve con buenos ojos porque evidentemente han perdido demasiado tiempo. Es decir, toda esta crítica que es real, ¿sabés qué? Los cordobeses que van a hacer lo que hicieron con Mestre y Angelós. Le van a dar una chance más, una vuelta de calecita más al oficialismo para ver si de alguna manera Yarlora puede resolver estos problemas estructurales que todos sabemos que existen. Y bueno, ¿cómo ves el camino a la intendencia? De fondo están
Pacerini, no sabemos de Loredo Juez, como decís vos, en ese binomio, ¿quién sería el candidato? Posiblemente sea Juez, que mide un poquito mejor que de Loredo. Ha tenido un trabajo ¿Candidato a de intendente? No, a gobernador. Por lo cual, de Loredo podría llegar a ser candidato a intendente o candidato a vicegobernador, eso todavía no está claro. Aplico la misma regla, el carácter transitivo de esto que hablábamos recién del rol de Yarlora respecto a Schiaretti. Bueno, Pacerini puede ser respecto de Yarlora algo muy parecido. Pacerini cuenta con una gran ventaja porque en todos los escenarios posibles puede tener un beneficio. A ver, si se vota el mismo día, claro, Yarlora lo hace intendente, más allá de lo que él también tiene, que es muy importante. Arrastra, y hay que ver si también hay esquema de boleta única, en ese sentido. Se vota con boleta única. Se vota con boleta única, con todo lo que eso implica. Ahora, si la elección va desdoblada, fíjate, en caso de triunfo de Yarlora, Pacerini va a tener la enorme suerte de tener a un gobernador electo y un gobernador en ejercicio haciendo campaña por él. Bueno, excelente el análisis hasta ahora de Gustavo a nivel nacional, provincial, pero quiero ir un poquito más a la general. Vos mencionaste los jóvenes. ¿Vos crees que va a ser un segmento decisivo? ¿Es un segmento decisivo para definir elecciones? Si tomamos en cuenta los que realmente van a votar elección tras elección, los que tienen menos de 35 son más del 50% del padrón que vota. O sea, menos de 35 vota. Es más del 50% del padrón, más de la mitad. ¿Y cuál es el problema? Ese segmento es el menos estudiado, el menos comprendido, el que siempre que hay una elección va a la política y le hace el discurso con el dedito. No solamente no entienden nada, sino que además copian lo que hacen los jóvenes en las redes, lo cual ver a un político haciendo papelón en TikTok, de eso no se vuelve. Ahora, ¿qué tiene que haber? Antes de hacer un mensaje, antes siquiera de levantar el dedito, yo creo que la política debiera entender, escuchar, comprender, dejar a un lado el adultocentrismo para entender que los problemas de los jóvenes requieren soluciones de políticas públicas de calidad. Los jóvenes están demandando salud, educación y vivienda casi con la misma intensidad. ¿O nos vamos a hacerlo distraído de que ningún joven en la Argentina en esa edad, comprendida entre los 16 y los 35 años, pueda acceder a una vivienda? Sí, la verdad casi hoy es un privilegio poder acceder a una vivienda, hay muchos que lo desean, pocos pueden, ¿Y alquilar también, es muy compleja la situación, muchos no tienen la posibilidad de irse afuera, como hay muchos jóvenes que lo han hecho, para buscar un futuro mejor. Y en eso te digo una cosa, ¿y la enorme cantidad de jóvenes que les gustaría ir si no se pueden ir? Claro, bueno, en su momento estuvo acá el padre Mariano Oberlin y dijo que muchos chicos de barrios vulnerables de Córdoba no conocían el centro, para tener también una bajada a la realidad. Últimas dos. ¿Estás de acuerdo con la definición? ¿La clase política habla entre sí sin dialogar sobre los problemas de la sociedad? Sí, lo dije yo. Hablan entre ellos, ¿no? Bueno. Sí, hablan entre ellos. Es muy común, porque además usan un léxico que solamente entiende la política, ¿no? Entonces la gente los escucha hablar y dice, ¿y esto en qué idioma están hablando? Bueno, y la última, del otro lado, del lado de la sociedad. Yo escucho mucha gente cuando se habla de estos temas me dice, estoy harta, o harto de la política. No necesariamente los funcionarios, pero cómo funciona el sistema en Argentina que atiende poca de las necesidades que tienen muchos de los ciudadanos. ¿Vos creés que eso es un factor latente que puede tener un rol preponderante en este 2023? El hartazgo. Mira, vamos a terminar hablando de lo que te dije al principio. Es más, perdón, lo llevo también a otras instituciones, a veces están incluidos medios de comunicación, las instituciones de seguridad, las fuerzas de seguridad, o sea, hay como un hartazgo generalizado en muchas cuestiones. Mira, yo te voy a dar un ejemplo con mi cuadra, no las dos cuadras, sino la cuadra de mi casa. Tuvimos 10 hechos de inseguridad en una semana. El ministro de Seguridad de la provincia entregando premios en los festivales. Claro. Tuvimos que cortar la avenida Nores Martínez para que pusieran un patrullaje. Entonces, es como que la ciudadanía se está autogestionando la seguridad. Y hay un espacio en el cual, volvemos a lo que te decía al principio, se está cocinando un voto castigo all inclusive. Si la política está incapacitada para ver eso, como está incapacitada para escuchar a los jóvenes, bueno, la política tendrá que sufrir en este 40 aniversario de la democracia en la Argentina algún tirón de orejas, ¿no? Porque van a tener que empezar a entender que la cosa, yo creo que la sociedad evolucionó mucho, sobre todo con lo digital, y la política se quedó en los 80, se quedó con la televisión en blanco y negro, no entienden las redes sociales. Digo, las redes sociales es para interactuar, es para compartir, no es para imponer un mensaje, no es una gigantografía tener una cuenta en TikTok. Me parece que ahí todavía les falta un campo enorme para avanzar. Bueno,
Muchísimas gracias, Gustavo Córdoba. Excelente el análisis. Como siempre, te vamos a convocar nuevamente porque, hemos dicho, es un año electoral y es muy dinámico esto. Placer para mí.